Nadie quiere contar estas historias a la ligera. Yo también lo creía rumor, hasta que una noche en la que la casa de mi madre olía a tabaco viejo y a cocinas sin ganas, algo me demostró que las leyendas en Catemaco no son solo cuentos para asustar a los forasteros, son facturas con fecha de vencimiento. Narrador 1. Vengo de Orizaba. La fábrica donde trabajaba se fue comiendo los años y los sueños de todos los que pasábamos por allí. Las máquinas rugían, y al final del turno lo único que traías a casa era la certeza de que al día siguiente volverías a repetir el mismo movimiento. Yo tenía la costumbre de beber para que el tiempo me doliera menos, para que los domingos no fueran otro recordatorio de lo que no había cambiado en mi vida. Beber apaga el frío por un rato, pero deja una humedad en el alma que no se seca nunca. Escuché hablar de Catemaco en una de esas noches en que la tristeza se te pega a la garganta. Un compañero del barrio, que siempre parecía saber de negocios imposibles, me dijo: «Allá te arreglan la vida, pero no preguntes demasiado. Te lo cobran». Lo dijo en tono de advertencia y de envidia al mismo tiempo, como quien ha visto un milagro y también el precio que le siguió. Yo lo escuché como quien necesita un mapa para salir de un laberinto. No pensé en consecuencias, solo pensé en la salida. Decidí ir. Tomé un taxi a medianoche, con el billete en el bolsillo temblando más por la esperanza que por el frío. El conductor sabía a dónde llevarme sin que yo lo dijera. Catemaco tiene rutas que no aparecen en los mapas oficiales y taxistas que reconocen la mirada de los que buscan respuestas. En el camino, la lluvia comenzó a jugar sobre el parabrisas, y la radio murmuraba canciones que hablaban de amores perdidos y de milagros tardíos. Llegamos de madrugada. La gente cerraba sus casas, pero en una callejuela apartada había una luz que no parecía una luz. Era una vela grande dentro de un vidrio, temblando como si el aire contuviera secretos. La casa del brujo no tenía una puerta principal como se imagina en las películas. Era una puerta que había sido olvidada en el tiempo, con tablones que rechinaban y flores secas colgando de un mosquitero. El hombre que me recibió era viejo de un modo que no es solo arrugas. Parecía estar gastado por muchas noches de vela. No quiero repetir palabras que allí se dijeron como si fueran fórmulas, porque no es mi intención enseñar nada. Lo que puedo contar es la atmósfera. Olor a hierbas quemadas, a café frío y a humedad. El sonido apagado de un río no muy lejos. Me pidieron que pagara lo que tenía. Me pidieron también algo más. Mi palabra. Me dijeron que la prosperidad vendría, pero que el universo no da nada sin recibir. Todo tiene precio, me dijeron, con esa calma que suena como sentencia. Regresé a Orizaba con el bolsillo más lleno que nunca. Al principio, todo fueron puertas que se abrieron como si alguien hubiera colocado llaves en mis manos. Un trabajo que estaba cerrado para todos. De pronto me llamó. Un préstamo llegó a tiempo. Las mujeres me miraban diferente. Los rostros me reconocían una suerte distinta. Fue como si la noche antes hubiera cambiado la gravedad de mi vida y ahora todo cayera hacia mí. No me pregunté por el precio. No quería preguntarlo. Prefería el bienestar inmediato al remordimiento anticipado. La gente en el barrio empezó a hablar de mí como si fuera una excepción bendecida por suerte. Yo disfrutaba el brillo nuevo en los ojos, pero en las noches, cuando el licor ya no cubría nada, sentía una presión en el pecho que sabía a deuda. Fue entonces cuando apareció por primera vez un perro negro que se plantó frente a la puerta, donde mi madre barría el patio. Lo vi desde la ventana, no más la silueta, furioso y quieto a la vez, como una sombra que había aprendido a esperar. No ladró. Se quedó mirando la casa como si pudiera leer dentro de los huesos. Mi madre lo miró también, confundida, y el animal se fue caminando sin prisa, dejándonos una costra de inquietud. Empezaron a suceder cosas pequeñas que yo no supe conectar hasta que ya era tarde. El teléfono sonaba a horas extrañas. Una puerta quedaba abierta una noche que yo juraría había cerrado.
A veces, al cruzar la mirada con mi madre, veía algo en sus ojos que no era suyo. Un blanco muy claro que me helaba la sangre, pero al acercarme se normalizaban como si hubiera sido un reflejo. Me explicaba que la edad le jugaba trucos, que las luces del verandín le hacían ver cosas. Yo quería creerle, y al mismo tiempo deseaba que la presencia del perro jamás volviera. El día que la encontré, la casa olía a café derramado y a algo que no sabría definir si no fuera por el rumor que me quedó grabado. Silencio pesado, como de cuarto al que no le entra la vida. Estaba tirada en el patio, y no diré nada que sea grotesco. La describo solo en lo que me cambió. Tenía esa mirada extraña, inexplicable, como si sus ojos hubieran sido arrebatados por algo que no pertenece a este mundo. No había marca, no había lucha, solo le habían apagado la respiración como quien apaga una vela. Sentí que el mundo se hacía una sola cosa hueca dentro de mí. Le grité hasta que la voz se me rompió, y a esa hora el perro negro apareció en la esquina de la casa, como si hubiera venido a comprobar que el servicio estaba completado. Las cosas que se dicen en esos momentos son absurdas. Maldiciones, juramentos, llamados a todos los santos. Pero lo más venenoso fue la certeza de que yo había abierto la puerta. Si algo me construyó la vida nueva, fue también lo que me arrancó la única persona que no podía pagar. La prosperidad había sido un préstamo sobre algo que no tenía precio monetario, la vida de mi madre. Intenté buscar al viejo, al brujo. Regresé a Catemaco en la primera lancha que salía, desesperado, con la idea infantil de anular lo hecho con otra palabra, con otra ofrenda. Pero las cosas no se arreglan con la misma lógica con la que se rompen. La comunidad me miró con distancia. Algunos no dijeron nada, otros desviaron la mirada. Era como si, al pedir ayuda, ya hubiera firmado mi sentencia. Me quedaron los días de ruina. La casa que había comprado con el dinero volvió a parecerme ajena. La gente que antes me sonreía me evitaba. El trabajo, que había conseguido gracias a un golpe de suerte, me despidieron cuando mi desempeño flaqueó por las noches sin dormir. Y el perro volvía, puntual, aquí y allá, como un agente sin rostro que hace su ronda. En sueños veía a mi madre en el patio, barriendo, y a veces, al fondo, la sombra de alguien que la acompañaba en silencio. La culpa no era una brasa, era un hielo que me deshacía por dentro. No digo que todo sea culpa mía en términos absolutos. Digo que el precio tuvo nombre, y yo supe escribírselo. Vivir con eso es como andar con una enfermedad que no se ve. Te consume, y nadie te abraza por ello. Busqué consuelo en confesiones, en curas, en rituales de otra índole, en regresar a la fe que había dejado de lado. Nada parecía suficiente. La desesperación te empuja a lugares donde la prudencia ya no tiene voz. En medio de esa caída, alguien del pueblo me dijo una frase que retumbó más que cualquier sermón. Catemaco no inventa deudas, las despierta. Fue don Jacinto, un pescador viejo, de manos que parecían mapas. Tenía la mirada de quien ha visto tanta agua que hasta las penas se le vuelven corrientes. Me dijo que el lugar no ofrece atajos sin castigo, que hay fuerzas en la laguna y fuera de ella que funcionan con reglas que no son nuestras. Yo, en mi soberbia, pensé que podría negociar, que la suerte era negociable. Él me miró con lástima y me aconsejó otra cosa: regresar no para reclamar, sino para mirar, para aprender. Le soné como un hombre que busca excusas. No quise escuchar. CTA. Si esta historia está tocando algo en ti, quédate. Suscríbete para escuchar más relatos de Catemaco y otras historias que la gente no suele contar. Después de ese último encuentro con don Jacinto, mi vida siguió cuesta abajo. Pero lo que me obligó a mirar de frente no fue la pobreza material, sino una noche en la que, solo en la oscuridad de la casa vacía, escuché algo que no pude ignorar. Un lamento muy bajo que parecía venir de debajo del lugar donde yo creía que no podía haber más que tierra.
Era una voz como si alguien hundiera la lengua en el suelo. Me levanté y salí. La calle estaba mojada y la luna escondida. El perro negro me observaba desde la distancia. Me acerqué sin certezas, y el animal se alejó caminando hacia el río, como si me enseñara un camino que yo no quería tomar. Esa noche decidí que si había una posibilidad, aunque fuera de entender, volvería a Catemaco. No para pedir más bienes, sino para exigir respuestas. La idea no era noble, era el intento borroso de alguien que quiere arrancar con violencia lo que siente que le fue usurpado. Tomé un bus con rumbo al sur, con los ojos enrojecidos y la cabeza llena de nombres que no sabía pronunciar sin culpa. No creo que vaya a arrepentirme de todo lo que hice. Ya no hay lugar para arrepentimientos solos. Quería entender quién o qué había cobrado y si aún podía remediarse algo. Llegar otra vez a Catemaco fue como entrar en un pueblo que se sabe observado. La bruma me recibió como una pared húmeda. Caminé hacia la parte vieja, donde los muros guardaban historias pegadas como musgo. Encontré la casa, y esta vez no tuve que preguntar. El viejo brujo me vio con una mezcla de reconocimiento y cansancio. No habló al principio. Sus ojos parecían dos carbones apagados que seguían calientes. No todo lo que se pide te pertenece, dijo al final, en voz baja, sin darme explicaciones. Yo quería exigir. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo arregló? Pero él movió la mano como quien aparta el humo de una vela, y me dijo que la prosperidad venía con condiciones, y que una de ellas era no preguntar después de firmado el trato. Esa frase sonó a clausura. Salí de la casa con la sensación de que había más de lo que me contaban. La culpa era una sombra que se pegaba a la sombra. Había orgullo también, y la necesidad de hacer algo visible, no por justicia, sino por alivio. No encontré absolución en Catemaco, pero sí escuché sus ecos. Historias susurradas en la plaza, mujeres que cruzaban la mirada, niños que corrían cerca del mercado contando que el agua de la laguna a veces brilla sin luna. Me dijeron que muchos prefieren no hablar de ciertas cosas, porque el silencio protege, y porque hablar despierta ecos. Regresé a Orizaba con la intención de arreglar mi vida paso a paso, sin más atajos. Pero la realidad no sigue la lógica de las tablas de multiplicar. La compañía que me había dado trabajo un día decidió que mi rendimiento no era confiable. Los amigos que había ganado parecieron desvanecerse. Y el perro seguía apareciendo, cada vez más cerca. Empezó a quedarse sentado frente a la casa de mi madre por horas, con la cabeza ladeada como escuchando una canción que yo no podía oír. En el barrio se murmuraba que yo había hecho un trato y que ahora la deuda estaba cobrando. La acusación, aunque sin pruebas, me quemaba más que cualquier sentencia. Cuando la desesperación ya era un eco permanente, apareció una voz que no esperaba. Un guía local que trabajaba en Catemaco y que pasó por Orizaba para una feria. Tenía la piel curtida por el sol y la sonrisa de quien sabe que la laguna guarda secretos, pero que también protege a los suyos cuando se le trata con respeto. Me habló con calma y me invitó a ir con él a la laguna, no para pedir milagros, sino para ver con mis propios ojos lo que la gente llama las reglas del agua. Yo fui porque me quedaba la última esperanza de explicaciones, o si acaso, de rastros. Narrador 2. He sido guía en Catemaco casi toda mi vida. Nací con el agua cerca y aprendí que la laguna no perdona la curiosidad mal llevada. Para nosotros, Catemaco es un mapa de historias y un lugar donde la naturaleza y el misterio conviven con la gente que conoce sus límites. Yo soy de los que no presumen saberlo todo. Sé, eso sí, cuándo seguir la costumbre y cuándo no atravesarla. Me llaman para llevar turistas a las islas, para mostrar los lugares donde la bruma se espesa y para contar, con respeto, lo que la gente dice en voz baja. No cuento estas cosas para asustar. Las cuento porque quien viene de lejos necesita conocer que aquí hay líneas que no conviene cruzar. Una vez,
En una excursión con un grupo de turistas jóvenes que no creían demasiado en las historias locales, fuimos a la isla que los viejos llaman la de los changos. Es un sitio donde la profundidad cambia de repente y donde hay cuevas bajo el agua que los pescadores antiguos nunca explicaron bien. Salimos en una lancha pequeñita, el motor haciendo ese sonido que parece la respiración de un animal que ha trabajado demasiado. Al principio todo era risa y fotos, pero a mitad del camino la niebla bajó con la violencia de una cortina que cae de golpe. El motor empezó a fallar y la lancha quedó como un objeto a la deriva, cosida al silencio. Lo que ocurrió después es difícil de describir sin sonar a cuento. Sentimos una presión en el pecho, como si la laguna misma nos mirara desde abajo. Algunos de los chicos se asustaron y empezaron a orar en voz alta. Otros intentaban prender el motor sin entender por qué no respondía. De pronto, desde la profundidad, vino un sonido que no es un sonido. Fue un lamento bajo, como el crujido de la madera mezclado con voces lejanas. No era una voz humana, y sin embargo, parecía decir algo que ninguno de nosotros quería oír. La lancha se quedó inmóvil, y la niebla era tan densa que apenas distinguíamos las siluetas. Los turistas empezaron a sentir manos, aunque no había nadie, una sensación de que algo tiraba de la tabla por debajo. Gritaban, se balanceaban, y yo traté de mantener la calma, porque había gente ahí que me miraba como si yo fuese quien tenía las respuestas. Les pedí a todos que se sentaran y respiraran, y les dije que no hiciéramos movimientos bruscos. En la orilla no se veía ni un alma, y el motor no respondía. Fue entonces cuando recordé la recomendación de don Jacinto. Nunca entrar en ciertas cuevas sin respeto, y nunca llevar gente a buscar lo que solo pertenece al fondo. Lo que más me asustó no fue el motor ni la niebla, sino escuchar, por encima del agua, un susurro que parecía contar nuestros nombres. Una voz que no pertenecía a ninguno de nosotros y que nos conocía. Me di cuenta de que habíamos despertado algo, quizás al revolver sedimentos, quizás por el propio peso de la curiosidad humana. Era una sensación parecida a haber tocado una tumba y notar que dentro de ella algo se movía. Cuando volvimos a la orilla, todos temblaban. Les expliqué lo que pude sin alarmarlos más de lo necesario, que hay lugares en la laguna que no son para jugar, que a veces la profundidad guarda cosas que necesitan respeto. Algunos se rieron nerviosamente. Otros me miraron con desconfianza, pensando que yo quería asustarlos para venderles una historia. Pero la noche no estaba para bromas. Don Jacinto me dijo que necesitábamos hacer una ofrenda o algo así como una petición de perdón por lo que se había removido. No para aplacar entidades, sino para mostrar que no veníamos a desafiar la casa del agua. No diré cómo se hace una ofrenda. No porque quiera ocultar nada esotérico, sino porque eso no interesa. Lo que sí puedo contar es la atmósfera. Una fogata pequeña en la orilla, el humo que subía en columnas que parecían dibujar manos, la gente en silencio y el olor de tabacos viejos que se mezclaba con flores. Lanzamos al agua algunas cosas que para nosotros son señales de respeto, y nos hicimos pequeños ante el murmullo de la laguna. Esperamos en vela, con la sensación de que en cualquier segundo algo podría mirar hacia nosotros y decidir quedarse o marcharse. Fue entonces cuando vimos las luces. No eran luces de linterna ni reflejos de la ciudad. Eran puntos de un azul verdoso, moviéndose bajo la superficie como si la laguna respirara por los ojos. Las vimos aparecer y separar la noche en capas. Fue un momento de parálisis. Todos callados, algunos con las manos en la boca, otros con lágrimas que no sabían bien si eran de miedo o de asombro. Las luces se acercaron y se fueron como si quisieran recordarnos que hay presencias que no son maldad ni bondad, sino jurisdicciones. Pareció que la presión se aligeró un poco. No sé si era el gesto de la ofrenda o la simple decisión de retroceder, pero la sensación de ser palpados por debajo disminuyó hasta convertirse
en un susurro lejano. Esa noche aprendimos que el respeto puede ser una puerta, no una garantía, pero sí una manera de no provocar. Al terminar, antes de volver al pueblo, don Jacinto me dijo algo que no olvidé. Lo que despertamos no siempre reclama lo que le ofrecimos. A veces reclama atención, a veces olvido, y a veces, sobre todo, respeta a quienes saben cuándo callar. Le creí, no porque fuera religioso, sino porque lleva en la mirada la paciencia del que vive con el agua. Desde entonces, cuando salgo a la laguna, explico a la gente que no todo es paisaje para la foto, que hay historias que piden silencio. Volví al puerto con los turistas, algunos todavía con la piel de gallina. Uno de ellos preguntó por qué el dogma local quiere que no se vaya a ciertas cuevas. Le respondí, porque no entendemos todo, y porque a veces la curiosidad es como el fuego, necesario, pero peligroso, si no sabes cuándo apagarlo. No quería asustarlos, sino prepararlos. Esa lección me volvió a la memoria cuando escuché la historia del hombre de Orizaba. Su pacto, su prosperidad y la factura que llegó en forma de pérdida. No me sorprende que la gente busque atajos. La miseria enseña a caminar por rumbos oscuros. Tampoco me sorprende que el precio sea algo que la comunidad prefiera no pronunciar, porque decirlo en voz alta es como abrir una puerta que todos quieren dejar cerrada. Pero hay otra cosa que aprendí de todo esto. En Catemaco, no todo lo inquietante actúa con hostilidad. A veces, lo inquietante es solo la respuesta al desorden que le hacemos. Recuerdo la cara del hombre la primera vez que me vio, mezcla de rabia y súplica. Me pidió que lo llevara a la laguna, no para clamar por mi primir, sino para buscar una manera de calmar la culpa. Le dije que montara la lancha conmigo y que si había algo que pudiéramos intentar, sería desde el respeto. Lo vi mirar el agua como quien mira un espejo que le devuelve un paisaje que no reconoce. Me contó la historia con palabras cortadas, con la respiración de quien ha llorado tanto que la tristeza se ha hecho costumbre. Decidimos ir a la isla de los Changos al amanecer, cuando la bruma tiende a despejarse y la laguna parece más amiga. Quisimos ir temprano precisamente para evitar la profundidad de la noche, porque la noche multiplica los miedos y también revela cosas que el día podría disimular. Embarcamos con los botes de siempre, con la ligereza de alguien que va a cumplir un rito más, sin la grandilocuencia de un drama épico. Lo que no sabíamos es que lo que cada quien lleva dentro a la orilla puede cambiar la respuesta del agua. La lancha avanzó, y el sol se fue asomando como si despejara dudas. Mientras remábamos, el hombre de Orizaba me contó cómo, después de la muerte de su madre, había vivido con el perro negro vigilando la casa. Dijo que lo había seguido hasta Catemaco, que vio al brujo y que el viejo le había dicho que la prosperidad no es gratuita. Yo escuchaba y pensaba en todas las historias que me habían contado en la orilla. Encuentros con seres bajo el agua, pactos con nombres distintos, deudas que se cobran con cosas que no se explican. Pero el punto que más me tocó fue algo simple: la ambición de un hombre que no supo medir lo que pedía. Cuando llegamos a la isla, todo parecía en calma. Las colinas verdes, las palmas, las aves haciendo su red de sonidos. Era un paisaje que no decía nada, pero que contenía todo. El hombre dejó una ofrenda sencilla en la orilla, no porque creyera en palabras, sino para buscar un gesto que lo conectara con algo que no fuera su culpa. Fue un gesto humilde, unas flores, un poco de tabaco, y su palabra audible contra el viento. No hice preguntas. Sabía que para muchas personas, lo que cuenta no es lo que se ofrece, sino la intención detrás del gesto. Mientras esperábamos, noté la expresión del hombre cambiar, de acusación hacia otros a una suerte de interrogación hacia sí mismo. Me contó que días antes había visto al perro nuevamente, más cerca que nunca, hasta debajo de la mesa donde su madre solía sentarse. Lo sentí como si me dijera que había pasado la factura.
me dijo con voz rota. No era mi trabajo juzgarlo. Sí era mi trabajo guiarlo por el agua. La laguna nos miró en silencio. De pronto, a lo lejos, unas luces pequeñas aparecieron a la superficie, como si el agua quisiera enseñarnos que no está vacía de misterios. No eran agresivas, eran como luciérnagas sumergidas, moviéndose acompasadas. Por un momento pensé que todo se resolvería con ese simple reconocimiento, que habíamos venido con respeto y que la laguna nos miraba con cierta indulgencia. Pero nadie puede prometer finales sencillos cuando el remedio más difícil es la reparación del alma. Nos quedamos hasta que el sol estuvo alto y la brisa trajo una calma que parecía pactada. El hombre se fue con una mezcla de alivio y más preguntas. Le dije, respeta, y quizá pagas menos. Pero no espero que eso mitigue todo lo que ya pasó. Creo que comprendió que no había fórmulas. Volvió a Orizaba con la decisión de cambiar algunas cosas, de dejar el alcohol, de intentar recomponer lo que quedaba. No puedo decir si eso fue suficiente. Narrador 1. Volví a Orizaba con la sensación de haber mirado el agua a los ojos. Las cosas no se resolvieron de inmediato, pero hubo días en que la sombra del perro se fue, y hubo días en los que ya no sentía que la culpa era la única persona dentro de la casa. A veces la laguna te devuelve algo menos terrible, la oportunidad de vivir con una herida que no busca escandalizar, sino simplemente reducir su peso. Pero en la noche, cuando todo calla, todavía hay pasos afuera de mi cuarto. No estoy seguro si son reales o si son ecos que mis propios miedos inventan. Escucho a veces un golpe en la puerta, como si alguien pidiera permiso para entrar. Y en la laguna, dicen que la luz azul sigue moviéndose, a veces lejos, a veces cerca, como si recordara que no todo lo que se despierta debe ser olvidado. Hay más historias que no he contado. Hay otras personas a las que la vida cambió de maneras inexplicables. Existen lugares de la laguna que preferimos no mencionar, y personas que murmuramos en voz baja cuando cae la tarde. Catemaco guarda esas historias, y mucha gente, con razón, prefiere no airearlas. Pero si te quedas a escuchar, aprenderás que el respeto es una moneda con la que no se compra nada, pero quizá se paga menos. Si esta historia te dejó con preguntas, o tienes una experiencia que quieras compartir, escribe abajo. Me interesa saber si alguien más ha sentido pasos a la medianoche o ha visto luces que no corresponden a linternas. Y si quieres más relatos como este, hay videos donde profundizamos en otras historias de Catemaco que nadie suele contar. Aquella noche, cuando cerré los ojos, tuve la sensación de que algo estaba a punto de decirme si mi pago había sido suficiente o si aún quedaba una deuda por saldar. Sentí, en el hilo de un sueño, la imagen de la laguna mostrando una luz más intensa. Y al mismo tiempo, escuché algo que no supe interpretar del todo. Un sonido que no era humano y que parecía venir de las profundidades. Me desperté con la idea de volver a la orilla, no para pagar, sino para escuchar. Y mientras lo pensaba, una luz verdosa, tenue, apareció en la ventana de mi cuarto, como un reflejo de lo que ya no sabía si quería encontrar. Narrador 1. La luz verdosa en la ventana no se fue con el humo del sueño. Permaneció en el borde del vidriado como si alguien, bajo el agua o fuera de ella, quisiera contarme algo sin usar palabras. Me levanté con la boca seca y el corazón en un ritmo que no entendía. No fui a buscar al perro ni al brujo. Fui a buscar razones para creer que todavía podía vivir sin esa deuda pegada al costado, como una segunda piel que no permite que el sudor salga. Volví a cambiar las botellas por caminatas. Al principio pareció lo mismo. El vacío seguía ahí, pero con menos furia. Las noches, sin embargo, seguían trayendo ecos. Aprendí a distinguir los ruidos: un gato, una rama, el crujir del piso. Pero había otros sonidos que no cuadraban. Un roce en la acera, como si alguien arrastrara los pies. Un murmullo que empezaba lejos y se acercaba.
Me sorprendía menos cuando pasaba de largo. Era como si el mundo me recordara de vez en cuando que el pago no estaba terminado. El trabajo volvió a buscarme por un tiempo, pero yo ya no era la misma pieza que antes. Había dejado de fingir que la vida se arregla con horarios y sueldos. La culpa, en lugar de quemarme por dentro, empezó a hacer algo rarísimo. Me hizo mirar a otros. Me volví menos heroico y más humano. Vi a mi madre en los pequeños detalles que antes ignoré. Incluso cuando ya no estaba, su ausencia me enseñó a ver la fragilidad de la gente que me rodeaba. Empecé a visitar a una vecina mayor y a ayudar sin presumir. No porque creyera que eso pagaba algo, sino porque no quería que el sentido de mi vida se cortara del todo. Pero la sombra del perro seguía existiendo. A veces, en la madrugada, lo veía al otro lado de la calle, inmóvil. No me atacaba. A veces me miraba con una calma que no era humana. Una vez me dejó una rama en la puerta de la casa, como si fuera una ofrenda sin palabra. No la tomé. La dejé. No sé por qué lo hice. Supongo que necesitaba aceptar que algunas cosas no se arreglan recogiendo objetos. Llegó el día en que acepté ir de nuevo a Catemaco, con la sensación de que ya no buscaba milagros, sino resignación. Quería, en el fondo, cerrar la grieta que había dejado abierta con mi orgullo. El guía me esperaba en el muelle con la misma paciencia que siempre. Sonrisa medida, manos callosas, mirada de quien sabe leer el agua. Subimos en silencio, cada uno con su propio peso. La laguna parecía una lámina de plata al amanecer. El aire olía a humedad y a manglar. Las gaviotas discutían el cielo. Todo parecía dispuesto a no hacer preguntas. Don Jacinto nos recibió con su habitual calma. Tenía las manos cubiertas de sal y una mirada que parecía haber aprendido a perdonar al tiempo. Esta vez, sin rodeos, se sentó en el borde del muelle y me dijo: «No busquéis fuera lo que no quieres mirar dentro». Lo dijo con la certeza de alguien que sabe bien que hay remedios que no toman forma de palabra. Me pidió que le contara. Yo no guardé nada. Conté la fábrica, la borrachera, la promesa, la casa, el perro, los ojos de mi madre. Hablé como si al confesar pudiese arrancar la culpa. Él escuchó sin interrumpir y al final se quedó mirándome como quien observa la orilla después de una tormenta. «No siempre existe un pago que puedas pagar con moneda», dijo. «A veces la factura está escrita en la vida que te queda. La pregunta es, ¿qué haces con esa vida?». No dijo más. No necesitó. Me habló de su propia mujer, que murió joven de una fiebre que nadie pudo curar, y de cómo él, pescador, aprendió a dar de comer a la laguna antes de tomar, a ofrecer por respeto, no por temor. Hay gestos que no cambian la historia, pero la hacen menos dura, añadió. Esa frase me pesó más que cualquier amenaza. Subimos a la lancha y nos internamos en la calma diurna. La laguna nos recibió sin aspavientos. Hicimos un recorrido por lugares que yo ya conocía en sombra y que ahora veía con otra luz. Islotes de juncos, palmas dobladas, la superficie del agua quieta como una espalda. Don Jacinto habló en voz baja sobre límites no escritos. Lugares donde los peces no son de nadie. Cuevas que solo los ancianos nombran y luego callan. Me contó que hubo tiempos en que la gente hacía pactos no para enriquecerse, sino para sobrevivir. Pactos que pedían reciprocidad con el entorno. La modernidad vino con atajos que rompieron esas cadenas de corresponsabilidad, y con ello despertaron cosas que antes dormían. Me preguntó si yo creía que mi madre había sido tomada porque alguien pedía dinero, o porque mi pedido rompió una regla que no conocía. No pude responder. Me quedé con la palabra regla, dándome vueltas en la cabeza, como una piedra que no encuentra descanso en el río. Entendí que mi conducta había sido egoísta. También entendí que el castigo, tal como lo viví, no era una venganza simple, sino una respuesta a un desequilibrio.
Esa idea no lo justificaba, pero sí daba una forma distinta al dolor. En lugar de una culpa sin rostro, habría la posibilidad de una responsabilidad que pudiera atenderse. La tarde nos trajo un silencio distinto. Dejamos la lancha y caminamos por una orilla que nadie frecuenta. Don Jacinto dijo que aquello era para quienes iban con intención de reparar, no de reclamar. Alguien podría pensar que esas palabras eran pajas mansas para calmar al culpable. Quizá lo fueran. Pero en el gesto que siguió había algo honesto. Hablar con la gente del lugar y ofrecer ayuda en trabajos comunitarios, participar en limpiezas de la ribera y escuchar historias antiguas que de verdad pedían ser escuchadas. No fue un acto místico, fue trabajo de manos y conversaciones en plazas, donde las viejas tejían y contaban. Los días siguientes me tocó aprender. Aprendí a remar sin pensar en qué ganancias podría sacar. Aprendí a soltar botellas y a tomar agua. Aprendí a preguntar a los que sabían por qué ciertas zonas se evitaban. Hubo quien me respondió con desdén y quien me miró con lástima. Me dolía menos la lástima que la indiferencia. Pasé tardes con niños en la orilla, contando historias de la laguna que no fueran clichés. Me ofrecí para traer madera para los anzuelos. Pagué por el relevo de una red rota. Fueron acciones pequeñas y concretas. No fueron la deuda saldada, pero eran pasos. Una noche, mientras ayudaba a reconstruir una pequeña barra de pescadores destrozada por el viento, vi al perro negra a distancia. Venía lento, sin prisa. Mis manos estaban sucias de sal y de cordaje. El animal se detuvo a pocos metros y me miró con una calma que ya no me helaba. No mostró agresión. No se fue. Me acerqué despacio, sin movimientos bruscos, y él levantó la cabeza como quien reconoce un deudor que ha dejado de fingir. No olió mi bolsillo ni mis ropas. Solo me miró unos segundos y se marchó. No hubo cierre ni redención. Hubo un gesto que podría interpretarse como tolerancia. Con el tiempo, se abrió otra rendija en mi vida. La posibilidad de contar mi historia. No para justificarme ni para ganar simpatía, sino para hacer que otros supieran que las soluciones fáciles pueden arrastrar un precio que no está escrito en billetes. Empecé a hablar en la plaza, a decir en voz alta que había elegido mal y que no buscara atajos por orgullo. Algunas personas escucharon, otras me trataron como un tipo al que conviene no cruzar. Unos pocos jóvenes se interesaron por conocer la laguna con respeto. Les conté lo que había visto y sentido. El conocimiento, a veces, sirve de escudo. Narrador 2. Durante años me ha tocado ver cada clase de visitante. Los hay que vienen con la bolsa llena de curiosidad pura, otros con la sed de aventura que se mezcla con desprecio. Pero los que me marcan son aquellos que, como el de Orizaba, llegan con una urgencia que huele a desesperación antigua. No siempre podemos arreglar la historia de nadie. Lo único que podemos ofrecer es una posibilidad. Mirar con otros ojos y asumir alguna responsabilidad. Después de aquel encuentro, la comunidad cambió la manera de interactuar con la laguna. No por mandato ni por miedo, sino por prudencia y por el deseo de preservar lo que todavía nos queda. De pronto, se instauraron cosas sencillas. Avisos para no acercarse a ciertas cuevas, relatos en voz alta, para que los nuevos supieran que la laguna tiene nombres que no salen en los mapas. Y lo más importante, se recuperó un respeto que, sin ser mágico, actúa como una red de contención. No pretendo que eso evite tragedias, pero sí reduce la probabilidad de despertar lo que es mejor dejar dormido. A raíz de lo que pasó con el hombre de Orizaba, empezamos a recibir peticiones distintas. Gente que buscaba más que fotos, personas que querían entender por qué sus vidas se tuercen cuando el deseo se impone. Esos viajes se volvieron menos turísticos y más ceremoniosos en el sentido de atención. No hablamos de hechizos ni de obligaciones. Hablamos de límites. Fue así que, poco a poco, la isla dejó de ser la parada exótica y ganó el respeto que le corresponde. Aprendí a cuidar a quienes traía.
Si veo a alguien con una mirada que huele a urgencia, les explico. No se trata solo de ir a un lugar y pedir. Si vienes por cambios, primero revisa lo que traes. No vinimos a arreglar culpas ajenas. Esa frase me la repetí mucho cuando vi al hombre regresar a su pueblo con la promesa de cambiar. No puedo asegurar que haya sido suficiente, pero la voluntad de reparar suele ser el primer acto con el que se puede convivir. Hubo, claro, quien no tomó nuestras advertencias en serio. Una familia de jóvenes turistas intentó adentrarse en una cueva durante la noche, atraídos por un rumor de luces. No los vi porque no estaba en el turno, pero la comunidad sí, y fue su imprudencia la que alertó a todos. No diré lo que pasó. Prefiero recordar lo que hicimos después. Nos organizamos para patrullar ciertos tramos, ayudamos a los que regresaban asustados y compartimos historias en la plaza para que la imprudencia no se repitiera. Las historias, cuando se cuentan con respeto, funcionan como mapas, enseñan a no pisar trampas. Lo que más me sorprendió fue el efecto en el hombre de Orizaba. Lo vi unas semanas después, trayendo herramientas a la comunidad, ayudando en el muelle, quitando plásticos de la orilla. Su presencia ya no olía a búsqueda de atajos, olía a trabajo. Eso no borra la muerte de su madre, ni calma la culpa, pero cambia la dirección de su vida hacia una responsabilidad nueva. Ser parte de la comunidad que cuida lo que la laguna y sus historias tienen. Solo por eso, el peso parecía menos insoportable. No hablo de redención mística, sino de una reparación concreta. Reparar redes, arreglar botes, acompañar a viejos en sus recorridos. Narrador 1. La sensación de que algo quería hablar conmigo no desapareció del todo. Vuelve en noches, en ventanas, en gotas de lluvia que golpean distinto. Hay días buenos, y hay días en que el eco de mi madre me atraviesa como una campana. Pero aprendí a sostener esa campana, a no dejar que su sonido me deje sin aliento. Me convertí, sin desearlo, en alguien que cuenta su historia para que otros no repitan mis pasos. Lo hago en plazas, en grupos de apoyo, en conversaciones con los jóvenes que quieren conocer el sitio. No porque crea haber pagado, sino porque creo que la experiencia tiene valor si evita que otra vida se rompa igual. Con el tiempo, vinieron cambios más sutiles. Las visitas a la laguna empezaron a ser más cuidadosas. La gente empezó a preguntar a los ancianos del lugar qué evitar y por qué. Las historias que antes se susurraban en las esquinas, ahora se cuentan en voz alta, con la seriedad que merecen. El mundo no se volvió más justo por ello, pero sí más atento. La laguna nos mostró que el respeto no es un gesto para la cámara. Es una práctica que se aprende como se aprende a remar. Algunas noches, aunque menos frecuentes, sigo viendo la luz verdosa. Ya no me estremece como antes, me deja una pregunta en la boca. He llegado a pensar que la laguna no es un juez, sino un espejo complicado. Devuelve lo que le das multiplicado por tus intenciones. Si vas a pedir, te devuelve el precio de lo que pediste. Si vas a ofrecer, te devuelve la medida de tu humildad. No lo digo como sentencia, lo digo como experiencia de alguien que aprendió a leer las aguas con menos avaricia. Una noche fui al muelle y encontré a don Jacinto sentado con una botella de su café. Me quedé a su lado sin hablar. Él me lanzó una frase que se me quedó. La responsabilidad no te quita la pena, pero le da un lugar donde quedarse. Es una manera extraña de decir que la culpa puede transformarse en algo útil. Desde entonces, trato de transformar mi culpa en acciones que sirvan, recolectar desechos, contar historias que no glorifiquen atajos, enseñar a los que vienen a pedir que miren antes de querer. El perro, por su parte, dejó de ser un agente temible y se volvió un rastro. A veces se acerca, se sienta a lo lejos y nos observa. Nunca volvió a presentarse como una sentencia completa. No sé si eso es bondad de su parte o la consecuencia de mi cambio. Prefiero creer que la laguna y sus guardianes reconocen cuando alguien aprende a no usar la desesperación como herramienta. Narrador 2.
Lo que más me inquieta no es lo que ya pasó, sino lo que puede pasar cuando la prisa por cambiar la propia suerte se mezcla con la ignorancia. La laguna exige respeto, pero no porque sea caprichosa. Lo exige porque las consecuencias existen. No se trata de sembrar miedo, sino de enseñar prudencia. Yo sigo llevando gente, sigo contando historias, y cada vez que veo a alguien que parece que quiere saltarse el aprendizaje, pienso en el hombre de Orizaba. No quiero que haya más de esos relatos. Quiero que la gente venga a ver la laguna, sabiendo que no todas las preguntas merecen respuesta, y que algunos rincones están para observar, no para tocar. Cuando la comunidad decidió poner guardias en ciertos tramos, no lo hicimos por afán de control. Lo hicimos para proteger a visitantes y a nosotros mismos. El turismo es necesario, sí, pero no a costa de quemar el tejido que nos sostiene. La laguna es un organismo vivo en su red de historias. Cuando lo dañamos, todos lo pagamos. Esa lección, que al principio fue dolorosa, hoy se aplica con la estricta ternura de quien cuida la casa. He visto la transformación del hombre de Orizaba con la misma mezcla de sorpresa y alivio. No es una figura redimida por completo. Es un hombre que aprendió a convertir la culpa en un motor para hacer el bien. Eso no borra lo que perdió, pero sí le da un sentido menos destructivo a su existencia. La comunidad lo aceptó con cautela, y él aceptó la cautela. Es un equilibrio frágil, como todo lo que vale la pena. Narrador 1. Con el tiempo, comprendí otra cosa. No basta con cambiar las acciones exteriores. Hace falta recomponer la mirada sobre uno mismo. Una vez me encontré frente al espejo y no supe quién veía ahí. Fue un trabajo lento. Aceptar mi culpa, trabajar para otros, mantenerme sobrio, escuchar a la gente mayor. Todo eso no hizo que la muerte de mi madre no doliera, pero hizo menos insoportable la carga. Aprendí a vivir con un hueco que no quería rellenar con atajos. Un día, muchos meses después, salí a la orilla y vi luces en la laguna. No eran las mismas que antes. Eran menores, más contenidas, como si la laguna hubiera decidido enseñarme que no todo lo que veo es castigo. Me quedé observando hasta que la oscuridad hizo su manto. Recordé la voz de don Jacinto, que a veces lo que despiertas solo reclama atención. Tal vez, pensé, lo que pedí con desesperación exigía una respuesta que no era la de mis manos. No lo sé, solo sé que volví a casa con menos peso en la espalda. Los pasos en la noche persisten, a veces más suaves, a veces insistentes. Me acostumbré a mi propia sombra, y la sombra me conoció. Cuando alguien me pregunta si todo volvió a la normalidad, respondo con honestidad. No, lo que hay ahora es un cuidado. Aprendí a advertir a los que vienen con prisa, a contar mi experiencia como ejemplo y no como advertencia morbosa. Catemaco tiene historias que nadie quiere contar porque a veces su verdad es demasiado dura. Pero contarlas también es una forma de proteger. Cierro esto no como quien da una lección, sino como quien narra una vida que aprendió de su error. No todos los finales son redondos, muchos son escalonados. El mío no es un cuento con resolución perfecta. Es la vida de un hombre que perdió a su madre por un atajo que creyó merecer, y que, después, intentó recomponer lo que quedó con actos sencillos. Si hay algo que quisiera que quede claro es esto. No busquen atajos que prometan riqueza o alivio rápido. Los precios que cobran algunos caminos son demasiado altos, y a menudo no los pagamos nosotros, sino quienes menos pueden hacerlo. La laguna sigue ahí, y con ella la niebla, las luces, los lamentos apenas audibles. Los ancianos siguen guardando nombres de lugares que no se deberían remover, y las nuevas generaciones aprenden a preguntar antes de actuar. El perro negro todavía aparece de vez en cuando. Ya no lo temo tanto, pero lo respeto. Don Jacinto envejece con paciencia de marino y yo trato de seguir aprendiendo. No busco borrar lo que pasó,
Solo intento que mi vida tenga ahora una dirección que no se base en la fortuna comprada a costa de la humanidad de otros. Si llegaste hasta aquí, quizá la historia te golpeó de algún modo. Si has vivido algo parecido, si sientes pasos que no entiendes o luces que no cuadran, cuéntalo abajo. Comparte tu experiencia con respeto, no para alimentar el morbo, sino para ayudarnos a entender límites que a veces ignoramos. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, hay otros videos donde exploramos historias de Catemaco que la gente susurra pero no siempre atreve a decir en voz alta.